casi siempre que los ancianos se reúnen a hablar, pues dedican poco tiempo a lo del dinero, más a otras cuestiones. Pero quisiera decirles que en la Biblia el Señor Jesucristo dio 38 parábolas y de esas 38, saben que 16 están relacionadas sobre las finanzas, cómo manejar las finanzas. La Biblia contiene 500 versículos sobre la oración, menos de 500 aproximadamente acerca de la fe, pero más de 2.300 acerca del tema del dinero y de las posesiones. ¿Ustedes creen entonces que es relevante hablar sobre finanzas en la iglesia? Yo creo que sí, ¿verdad? Y si a eso le agregamos que más de la mitad de los mexicanos está reportado en el buró de crédito. ¿Cómo ven eso? Gracias, gracias. Imagínense. Yo creo que vale la pena, ¿verdad? Y vamos a ver un pasaje que está relacionado con esto precisamente, y es un salmo pequeño porque tampoco quiero hablar mucho sobre esto. Puedo recomendarles un libro muy bueno que me ha ayudado a entender un poco cómo funciona las finanzas de una manera bíblica, y es el Salmo 127. Salmo 127. ¿Sí? Voy a leer solamente algunos versículos porque este salmo está dividido, o podríamos dividirlo en dos partes. La mitad habla sobre las finanzas y la otra mitad habla sobre los hijos. Y me habían dicho que iba a hablar con puros varones, pero creo que es relevante que estén aquí las mujeres también. Pero está bien, no es problema. Tenemos que ser flexibles, adaptables y consumibles, acuérdense. Bien, vamos a orar, ¿sí? ¿Qué les parece? Señor, ponemos en tus manos este tiempo, guíanos con tu Espíritu Santo. Te recordamos que tú dijiste que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. En esta hora guíanos y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Salmo 127. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Yo no sé si tú estás comiendo pan de dolores, pero puede ser. Estás esforzándote mucho, estás dando mucho y estás recogiendo poco. Y Dios no quiere eso. Yo sé que hoy hay iglesias que enseñan mucho y ponen énfasis en la prosperidad económica, enseñando que eso es lo que Dios quiere y todos deberían de tener. Y han tenido mucho éxito estas iglesias porque, usando algunos principios bíblicos que son válidos, han ayudado a mucha gente, pero también han engañado a mucha más. Y creo que a veces nos jactamos de tener sana doctrina, pero no está equilibrada. Y a veces necesitamos también enseñar algunos principios bíblicos sobre finanzas. Y muchos de nosotros tenemos problemas con las finanzas. ¿Saben cuál es el primer mandamiento que Dios le dio al hombre, al varón? Todos nos acordamos del primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero ¿se acuerdan cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre? Haga memoria en la Biblia, Génesis capítulo 1,
capítulo 2, mejor dicho. ¿Qué fue lo primero que Dios le mandó al hombre? Trabajar. Trabajar. Exacto, trabajar. Y parece antibíblico pensar que Dios le dijo al hombre primero, ponte a trabajar, y después le dio instrucciones acerca del árbol del bien y del mal. Primero Dios le dijo dos cosas, ponte a trabajar y aprende a cuidar lo que estoy poniendo en tus manos. Y miren, este pasaje tiene que ver con eso precisamente. La primera advertencia que da este salmo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, tiene que ver con el trabajo. Y aquí hay mucha gente que trabaja, casi todos trabajan. Y veo que la zona es económicamente próspera. Si ustedes han ido a otras partes de México, van a ver que las cosas no son así. Así que todo el mundo aquí sabe de trabajar. Y la segunda advertencia que Dios nos da, dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Tiene que ver con el pasaje donde Dios le dice a Adán, poniéndolo en el huerto, le dice: guárdalo, protégelo. Y estas son las primeras dos cosas que un varón tiene que saber hacer. Ahora, lo que yo quiero enfatizar en esta mañana es que estos dos mandamientos que están en nuestro ADN como varones, digo, las mujeres también pueden producir mucho, pero no recae sobre ellas la responsabilidad de sostener un hogar. La responsabilidad recae sobre un varón. Todos los varones tenemos que enseñar a nuestros hijos a producir, porque está en nuestro ADN, porque aquí en nuestra mente resuena: ponte a trabajar y produce. Y eso es bíblico. Sí. Entonces no deberíamos de sentirnos mal cuando pasamos 8 horas trabajando, porque mucha gente piensa que trabajar no tiene nada que ver con el ministerio, eso no tiene nada que ver. El trabajo es otra cosa, y dividen sus vidas entre su trabajo y su vida de servicio al Señor. Pero si nos damos cuenta, una de las enseñanzas más tremendas del Señor Jesús, y que más tarde enfatiza el apóstol Pablo, es que no importa qué hagamos, tenemos que hacer todo para el Señor. Dice Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que todas nuestras actividades y pensamientos tienen que ir dirigidas hacia un objetivo común. ¿Para quién lo hacemos? Si vemos así las cosas, nuestro trabajo adquiere otro sentido. Y las 8 horas, si tú estás contratado, que pasas tal vez enfrente de una máquina o tal vez atendiendo gente, son tan santas como las que tú pasas en la iglesia, o como las que tú pasas ayudando a otros, o enseñando quizás la palabra de Dios. Así las cosas, muchos de nosotros nos sentimos culpables cuando pasamos mucho tiempo trabajando y nuestra mente está absorta en lo que tenemos que hacer. Pero en eso también podemos honrar al Señor, y Dios lo cuenta. Y cuando tú vienes a la iglesia y pasas la ofrenda y tú sacas dinero, si tú ganas, por decir algo, 10,000 pesos al mes y pones 1,000 pesos ahí, estás dando el 10% de tu tiempo que pasaste ahí en tu trabajo. Porque el tiempo, el dinero es tiempo, y es tiempo de tu vida, porque para ganar ese dinero tú diste tu vida. Entonces no crean que es tan que el Señor no se fija en lo que tú pones
en la ofrenda, porque estás poniendo literalmente tu vida. Para dar 1,000 pesos el domingo en la mañana, tienes que hacer la cuenta de cuánto tiempo te costó generar ese recurso. Y es lo que estás poniendo en la bolsa. Así que sí cuenta. ¿Cuánto pones ahí? Ahora, lo que este salmo quiere decirnos, o nos advierte, es acerca de meterse a trabajar y miren, no tener la bendición de Dios. Y como resultado, vamos a comer pan de dolores. Vamos a invertir mucho y vamos a sacar poco. Miren lo que Dios dice en Ageo, vamos a buscar Ageo capítulo 1 y verso 5. Donde el Señor dice, sembráis mucho y recogéis poco, y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. No te rinde el dinero. Y estás ganando bien. Pero algo pasa que no te rinde. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que no tienes la bendición de Dios. Dios no está contigo. Dios no está contigo. Es la primera cosa que tú te puedes dar cuenta, que en lo que estás haciendo, que es importante para Dios, es tu trabajo, es con lo que tú te sostienes y sostienes tu familia. Estás metiendo más de lo que sacas. Y lo que sacas no te rinde, no te bendice. ¿Saben que incluso podrías generar muchísimos recursos y rodearte de ellos, pero no disfrutarlos? Esto es algo que el rey Salomón observó, era muy observador de la vida él. Él aprendió de su padre a observar la vida. El libro de Proverbios dice que la sabiduría está en abrir los ojos en la calle, porque la sabiduría está en las plazas, en los cruces de los caminos se para y grita. Y nos dice a todos los hombres, ven aquí y yo te voy a enseñar y vas a aprender lo que realmente importa en la vida. Así que la sabiduría no nada más está en las universidades o está en los centros de investigación o en las grandes empresas o corporaciones. La sabiduría está en observar lo que pasa a tu alrededor. ¿Y saben qué observó Salomón? Que mucha gente acumulaba muchos recursos, pero Dios no les daba la facultad de disfrutarlos. ¿Te pasa esto? Pues esto es un indicio de que no tienes la bendición de Dios en lo que estás haciendo. Y vamos a ver el segundo indicio, vamos a ver solamente estos dos que nos menciona el Salmo 127. La primera cosa entonces es que no rinde el dinero, o no lo podemos disfrutar. Incluso nos lo ponemos encima, como dice Ageo, nos echamos una ropa, nos compramos una buena ropa, pero no nos calienta. Y es el momento en que tú y yo tenemos que preguntarnos, bueno, ¿está Dios conmigo en este negocio? ¿Está Dios conmigo en este trabajo? ¿Está Dios conmigo en lo que estoy haciendo? Segunda cosa que dice el verso 2, dice que te vas a esforzar mucho, pero vas a levantar muy temprano y te vas a ir a acostar muy tarde y vas a comer pan de dolores. Es decir, ni siquiera comes a tu hora.
Dice, por demás es que hagas todas estas cosas. ¿Te malpasas? Dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Miren, aquí habla del sueño. ¿Y por qué menciona el sueño? Saben, el sueño es bien importante. ¿Cuánto tiempo pasamos durmiendo? Hace un rato el hermano dijo que él dormía 9 horas. ¿Saben qué es un indicio? Cuando tú puedes dormir bien, ¿sabes qué es un indicio de que duermas bien, de un buen sueño? Un buen sueño es increíblemente saludable, porque te repara. Aquí, si hay un médico puede confirmar esto, lo importante que es dormir y dormir bien. No dormir de esos que se despiertan con cualquier ruido, ¿verdad? No dormir y tener un ojo abierto y otro cerrado, sino dormir bien y profundo. De tal manera que cuando te levantas con energía. ¿Y sabes por qué no puedes dormir bien? Porque la Biblia dice que no hay paz. Fíjense que en la Biblia, Dios en el Antiguo Testamento le prometió prosperidad a aquellos que le buscaran. Pero sin embargo, también Dios bendecía a los impíos. Y algunos de los salmos tienen esos reclamos del hombre justo que le reclama a Dios y le dice, ¿por qué bendices al impío? ¿Y por qué le va bien? Bueno, hay hasta un libro escrito acerca de eso. Habacuc, el profeta Habacuc, es un profeta que le reclama a Dios y le dice, tú que eres muy limpio de ojos para ver el mal, ¿por qué bendices al impío? Y se enoja con Dios. ¿Por qué prosperan? Y le reclama a Dios. Y él dice, me voy a quedar aquí parado y voy a estar pendiente a que me respondas. No es como nosotros que venimos a la reunión de oración y pedimos y luego hasta se nos olvida de lo que pedimos. No, Habacuc dijo, aquí me voy como los que van a protestar ahí a Palacio Nacional, ¿no? Y dicen, voy a hacer huelga de hambre aquí hasta que me hagan caso. Habacuc dice, aquí me voy a quedar hasta que tú me respondas. ¿Por qué bendices al impío? Y es que no se veía la diferencia entre el justo y el impío, los dos progresaban, o al contrario, el impío progresaba y el justo no. Entonces no hay la bendición de Dios o la bendición material o económica sobre una persona, no quiere decir que esa persona vive bien delante de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Saben qué es lo único que Dios ha prometido que no le va a dar al impío? ¿Qué es lo que dice Isaías? Que no hay paz para el impío. Que los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. ¿Has visto alguna persona que siempre anda apresurada yendo de una cosa a otra? Probablemente no tiene paz. En la iglesia teníamos un hermano que parecía muy espiritual, pero siempre andaba apresurado. Lo invitábamos a una fiesta y llegaba tarde y se iba temprano. Y siempre haciendo, según él, cosas para el Señor. Pero en realidad es que no tenía paz. Tenía un secreto por ahí bien guardado. Y, ¿saben? Los secretos matan. Te matan lentamente. Pero la verdad te libera. La verdad te hace libre. Cuando tú guardas secretos, te roba la paz. Y para los impíos no hay paz. Y miren, en este salmo, cuando el Señor menciona el sueño, está hablando precisamente de tener paz. Porque cuando tú tienes paz, duermes profundamente. Así que uno de los indicios de que tú estás en el lugar donde Dios quiere que tú estés y estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas y Dios está contigo, es que Él ha prometido darte paz. Dice aquí, a su amado dará Dios el sueño. Tú vas a dormir, vas a tener un sueño
reparador profundo. Es bien importante tener paz, hermanos. Es mucho más. Miren, el Señor no nos prometió la felicidad. No hay ni un versículo que diga que Dios promete hacernos felices. Al contrario, el Señor dijo: en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero Él a cambio dijo que nos dejaría, ¿qué? Su paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y la paz, créanme, que es mucho mejor que la felicidad. Porque la felicidad depende de las cosas que pasan afuera, pero la paz proviene de una relación correcta con Dios. Y eso te da descanso. Así que si tu trabajo te está robando la paz, esa es una señal de que no tienes la bendición de Dios en lo que estás haciendo. Así pues, ya encontramos dos cosas que nos pueden ayudar a darnos cuenta si lo que estamos haciendo o el trabajo en el que estamos metidos tiene la bendición de Dios. En primer lugar, vamos a ver el fruto de nuestro trabajo, ¿sí? Contrario a lo que dice aquí. Metes mucho y sacas poco. Quizás con menos recursos que invirtieras, si estás en el plan de Dios, eso te daría más. Y la segunda cosa, vas a tener paz, que es mucho más importante que ser feliz. Porque Dios te va a dar un sueño reparador. Miren, en la palabra de Dios quiero ilustrar esto con una persona para que no solamente veamos una parte teórica, pero lo veamos con una persona que buscaba siempre estar en el centro de la voluntad de Dios. Y ese hombre era Abraham. Abraham, saben que era un hombre muy próspero. Cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y Abraham salió sin saber a dónde iba, Abraham se la rifó, de veras. Todos los que dejan su familia para ir a otro lugar para vivir saben lo difícil que es. Dejar lo que conoces, lo que amas, para ir a otro lugar. ¿Sí? Y aquí tenemos varios que saben lo difícil que es dejar la casa, dejar el hogar, quizás dejar la familia, tus costumbres, tus tradiciones, tu cultura, para lanzarte a donde ni siquiera sabes cómo son las cosas. Y Abraham salió y ¿saben qué? Él llegó el momento de decir: bueno, mi familia la tengo que dejar. Solamente se trajo a alguien de su familia, aparte de su esposa, claro. ¿Se acuerdan a quién se trajo? A Lot. Y se llevó a Lot. Y juntos vinieron. Acuérdense que Abraham no tenía hijo, entonces alguna especie de simpatía tenía Abraham y lo consideraba como su hijo, porque el papá de Lot había muerto, así que se lo trajo. Le ha de haber dicho: mira, Lot, nos va a ir bien, porque Dios va a estar con nosotros. Oye, tío, pero ¿estás seguro? Mira todo lo que dejamos, es una gran metrópoli, muchas oportunidades de hacer negocios, de que nos vaya bien. Pero Abraham le dijo: vámonos, yo creo que Dios nos va a bendecir, porque acuérdense que Dios le dijo algo a Abraham en Génesis 12:2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Qué tremendo pasaje. Esas tremendas promesas de Dios para Abraham se las pasó a Lot y salieron juntos. Y Dios cumplió su parte, porque cuando tú haces la parte que te toca, Dios hace lo que le corresponde. Dios bendijo mucho a Abraham y a Lot, y los bendijo tanto que empezó a haber problemas entre ellos. Ya no cabían en el mismo lugar. Eran riquísimos los dos. Y empezó a haber pleitos y envidias. Quizás no entre el tío y sobrino, pero empezó desde abajo el problema entre los pastores. Y los problemas empezaron a escalar. Hasta que Abraham se dio cuenta y dijo: hay que poner una solución a esto.
Y Abraham, con mucha sabiduría, le dijo a Lot: mira, Lot, creo que ya no cabemos en la tierra, tenemos que separarnos. Mira, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, y si tú quieres la izquierda, yo me voy a la derecha. Y la Biblia dice que Lot, viendo la tierra más bonita hacia Sodoma y Gomorra, escogió la mejor parte. Y Abraham cumplió su palabra y se quedó con la parte más fea, tal vez pedregosa, sin agua. Y miren cómo Abraham decide quedarse con esa parte y le da la mejor a Lot. Ahora, ¿quién era el de la promesa? Abraham. Ya me imagino a la esposa de Abraham diciéndole: oye, Abraham, ¿pero por qué le diste la mejor parte? Eras tú el que tenías que escoger y a él le dabas lo que quedaba. Y Abraham pensando: creo que me equivoqué, ¿no? Pero la Biblia dice que Lot se fue poniendo sus tiendas de ese lado y al final de la historia lo vamos a encontrar viviendo adentro de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham, por el contrario, se fue hacia la tierra de Canaán. Ahora, había algo que guiaba a Abraham. La primera cosa que Abraham le guió a tomar esa decisión de separarse es que él buscaba la paz. O sea, cuando hay pleitos, aún en la familia, hay que buscar la paz. Y la paz a veces es muy costosa. La paz es como un árbitro. Dios nos ha dado la paz como un árbitro en nuestro corazón que nos guía cómo tomar decisiones. Por eso yo les decía que si en su trabajo o en lo que están haciendo eso no les da paz, les está quitando la paz, tienen que reconsiderar si es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Porque aquí vemos a Abraham, que le debe haber dolido mucho separarse de su sobrino, pero lo hace buscando paz, no quiere pleitos. Y así como hubo un tiempo para jalar a Lot, hubo otro tiempo para separarse. Una de las cosas que tenemos que entender en la vida, hermanos, es que la vida se vive por etapas. La vida no se vive teniendo un equilibrio entre todas las cosas que yo debo hacer. Una vez escuché a un hermano y tiene mucha razón. Dijo: si tú quieres tener una vida equilibrada entre el trabajo, tus hijos, tu esposa, tu ministerio, la iglesia, tus hobbies, tus amigos, bla, 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 ¿quieres tener equilibrio con todo eso? Muérete. Porque no se puede. Es imposible. Tienes que entender que la vida se vive por etapas. Y lo dijo bien Salomón ahí en Eclesiastés: hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Algunos de nosotros precisamente nos sentimos mal por eso, porque pasamos mucho tiempo en el trabajo y pasamos poco tiempo con la familia, o al revés, pasamos mucho tiempo con la familia y no trabajamos ni producimos lo suficiente. Pero déjenme decirles algo: hay tiempo para todo. Por ejemplo, cuando los niños son pequeñitos, tiempo de estar ahí en casa. Hay una gran diferencia entre niños educados con mamá cerquita que cuando mamá se va. ¿Sí? Y hay momentos cuando un adolescente necesita tener a su papá ahí cerca. Son críticos. Después el niño crecerá y se hará hombre y se irá y lo dejará solo a papá, y papá tendrá tiempo para hacer otras cosas. Tal vez ustedes han oído hablar del doctor Dobson. ¿Sabían que su papá era un predicador muy exitoso? Tomó una iglesia muy pequeñita y la hizo crecer a miles. Pero un día su esposa le habló desde casa, porque el hermano se la pasaba predicando en las iglesias, haciendo giras. Su esposa le habló y le dijo: si tú no pones un pie en esta casa y me ayudas a educar a tu hijo, que ya tenía 15 años y era una torre,
y era un rebelde, le dijo, si tú no vienes a casa, lo vamos a perder. Y el hermano se dio cuenta y Dios le habló a su corazón y renunció a la iglesia y canceló todos sus compromisos. Agarró esa iglesia, a su familia, y se la llevó a una iglesia pequeñita en un pueblo, y ahí tomó tiempo para educar a su hijo. ¿Saben? Del hermano ya no se volvió a hablar, pero ya perdió su oportunidad de andar predicando en las iglesias. Pero levantó un gran hijo, el doctor Dobson. Ustedes pueden ver sus libros, tienen consejos muy buenos acerca de cómo educar a los hijos. Bueno, esto les digo porque la vida así es, hay tiempo para todo. Y a veces necesitamos entender esto, hermanos. Cuando eres joven, es tiempo de prepararse, de aprender. Y viene el tiempo de trabajar y tiempo de casarse también, y tiempo de no casarse todavía. ¿Sí? Algunos se desesperan. Atiendo a los chicos en la iglesia y veo que están desesperados ya por tener novia. Y les digo, tranquilos, todavía no, espérense, todavía no llega el tiempo, ya llegará. ¿Sí? Ahora concéntrense en sus estudios y en hacer relaciones, ¿verdad? Porque hay que conocer a tanta gente como se pueda. Bueno, Abraham entendía los tiempos de Dios y él dijo, ahora es tiempo de separarme de Lot. Después él estaba hasta enojado y le reclamó a Dios y le dijo, ¿qué? ¿No me vas a dar un hijo como dijiste? Mira que no tengo a nadie, porque a Lot ya lo había despedido, y nada más tengo a un criado, ese Damaseno, que nació en mi casa, y él se va a quedar con todo. ¿Cuándo me vas a dar un hijo? Y Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y Abraham le creyó y Dios le dio un hijo. Pero ahora vemos a Abraham separándose de Lot, buscando paz. Era un hombre muy próspero y a lo mejor le hubiera convenido más hacer un convenio con su sobrino y hacer un corporativo de empresas, ¿no? Abraham y compañía, ¿no? O A&L, Abraham y Lot Corporation, y crecer. Pero él sacrificó eso. Además, ¿saben una cosa? Los tiempos eran difíciles ahí donde Abraham estaba viviendo. Había muchos pueblos enemigos y ellos eran errantes, andaban de un lugar a otro. Cada vez que llegaban a un lugar tenían que hacer alianzas con los que estaban alrededor, y mantenerse juntos como familia les hubiera dado más poder. Pero Abraham sacrificó todo esto porque se dio cuenta que era el tiempo de separarse. Y él estaba buscando la paz. Él quería paz. Hermanos, la paz es bien importante para tomar decisiones en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Es más, David dice que si queremos tener una vida larga, tenemos que buscar la paz. Y una vez que la encontramos, tenemos que seguirla. Busca la paz y síguela. Porque la paz es elusiva, parece que se va por ahí como algo que se esconde. En realidad no es eso, sino que nos va guiando. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y como resultado, la paz de Dios, que sobrepasa vuestro entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres saber cómo tomar decisiones importantes en tu trabajo? Busca la paz. ¿Qué es lo que te da paz? La paz es tan importante en nuestras vidas que si la seguimos nos va a guiar para estar siempre en el centro de la voluntad de Dios. Ahora miren lo que vamos a terminar con lo que Dios le dice a Abraham en Génesis. Capítulo 13, que habla de la separación. Todo el capítulo 13 de Génesis está dedicado a la separación.
entre Abraham y Lot, porque fue algo grande, fue algo que partió la vida de Abraham. Y bueno, yo creo que siempre que uno se separa de alguien, pues duele, sean cual sean las circunstancias, si fue un pleito o fue porque tienen intereses diferentes o porque es una etapa de la vida, etcétera, etcétera, siempre duele la separación. Y Lot agarra su camino hacia la izquierda y se va hacia la soledad de la llanura de la tierra de Canaán, y Lot se va hacia donde está lo mejor de la tierra. Pero Abraham buscaba la paz. Y miren lo que Dios le dice en el versículo 14, Dios llama a Abraham. Y miren lo que le dice, es bien tremendo. Porque parece que Dios se da cuenta que Abraham está pasando por un momento difícil. En su mente está, hice bien en separarme, hice bien en darle a Lot la mejor parte. Verso 14, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. O sea, vean, el escritor afirma que esto que Dios va a hablar tiene que ver con la separación. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate. Parece que Abraham está triste ahí metido en su tienda y le dice, levántate. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Miren, Dios le hace sentir a Abraham que está en el centro de su voluntad, en el centro de la acción. Le dice, levanta tu vista y no importa hacia dónde mires, tú estás en el centro de todo lo que yo te voy a dar. ¿No es esto una promesa formidable? ¿No es este el aseguramiento a Abraham de que está justo en el centro de la voluntad de Dios? ¿Y cómo llegó Abraham aquí? ¿Fue fácil? No fue fácil. Pero todo empezó cuando él empezó a buscar al Señor y buscó la paz. Él quería paz. Y Dios le dice, hiciste bien, Abraham, hiciste bien. Estás justamente donde yo quiero que estés. Estás en el centro de mi voluntad. Y no te preocupes, yo estoy contigo y te voy a dar toda esta tierra y se la voy a dar a tus descendientes. Y eso es algo que nosotros necesitamos hacer, hermanos, aprender a estar en el centro de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Porque yo puedo estar en la periferia, un poquito así de salirme de la voluntad de Dios, pero el lugar más seguro para vivir nuestras vidas es en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Cuando nos dejamos guiar por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo podemos obtener esa paz? Cuando venimos a Él todos ansiosos, con problemas. Dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿A quién? ¿Al vecino? ¿Al banquero que nos va a prestar dinero para salir del apuro? Delante de Dios. Y exacto, y con acción de gracias, con un corazón agradecido por todo lo que Él te ha dado. Y vienes con Él y hablas con Él y tienes un encuentro con Él y te postras delante de Él y Señor, mira, así están las cosas. Esto siento, esta carga, traigo esta carga. Y Dios dice que si tú le das gracias y le pones todo esto delante de Él,
entonces Él te va a dar la paz, que te va a guardar, te va a guiar. Una exégesis más profunda de ese pasaje de Filipenses es increíble, porque cuando dice guardar, habla de una guardia militarizada. Sí, como si Dios mandara ángeles que están sobre ti cuidándote para que no pierdas esa paz, porque esa paz te va a guiar por un camino seguro. Así que, hermanos, cuando pensamos en nuestros trabajos, en qué estamos haciendo, porque nuestros trabajos son importantes porque pasamos más de 8 horas ahí algunos. Tenemos que pensar si estamos en el centro de la voluntad de Dios, ya que el trabajo es súper importante, ya que el trabajo te ayuda a generar recursos para sostener a tu familia. Y eso es algo que Dios quiere. No minimices tu trabajo, no minimices lo que generas con tu esfuerzo. Cada uno de nosotros tiene un trabajo y todos los trabajos son dignos y nos ayudan a estar en el plan de Dios. Miren, tan importante es el trabajo que hacemos, ya sea en una fábrica, en un taller, en nuestras casas, en una oficina, detrás de una computadora. Es tan importante que antes de que empieces a trabajar tú y yo tenemos que decirle, Señor, gracias por este trabajo. Y es tan importante que el apóstol Pablo dijo que si alguno no trabaja y no provee para los suyos, ¿qué es? Es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Vean, aquí está un cristiano espiritual que busca al Señor y vive en el centro de su voluntad. Después viene un cristiano carnal que anda todo perdido, viviendo en desobediencia. Después viene el incrédulo que todavía no conoce al Señor. Más abajo, ¿verdad? Y luego hasta abajo viene aquel que habiendo conocido al Señor se volvió atrás, que conociendo su palabra vive como si no existiera Dios. Uno que ha negado la fe, un apóstata. Bien, el que no trabaja y no genera recursos para su familia es como ¿cuál? Hasta abajo, peor que un incrédulo, hasta abajo. Vean, si no es tan importante nuestro trabajo delante de Dios. De ahora en adelante, ninguno menosprecie lo que hace. Esas 8, 9, 10 horas, no sé cuántas horas pasen en su trabajo. Conságrenlas al Señor. Y pregunten al Señor si están en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sí? No digan, pues es mi trabajo ya, ni modo, eso me tocó hacer. No, tal vez Dios quiere que estés en otro lado. Tal vez podría ser más efectivo si te pasas de este lado o si dejas de hacer esto y empiezas a hacer esto. El trabajo es importante porque con ella glorificamos a Dios y cumplimos el primer mandamiento que Él nos dio: ponte a trabajar y produce. ¿Sí? Y si alguno no trabaja y no produce para su familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero que nuestros trabajos traigan paz a nuestro corazón. Eso es lo importante. ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias? Guiándonos por la paz. La paz es como un árbitro que nos ayuda a saber qué está bien y qué está mal. Si yo voy a tomar una decisión y con eso pierdo la paz de Dios, no es por ahí. Te ofrecen un gran trabajo en una gran ciudad con muchas buenísimas perspectivas, pero con eso vas a perder la paz. No es por ahí, no es por ahí. Acuérdate de Abraham. Le costó trabajo tomar esa decisión, separarse de Lot y dejarle la mejor parte. Pero Dios le afirmó y le dijo: Abraham, tú estás en el centro de mi voluntad. Y lo más importante, Dios está contigo. Cuando Dios está contigo, créeme, estás en el centro del mundo, estás
en el punto más alto, estás donde debes estar. ¿Qué les parece si oramos? Señor, oramos y damos gracias por tu palabra en esta hora. Todos los días tomamos decisiones, pero a veces en nuestros trabajos pensamos que no son importantes. Señor, nos damos cuenta, conforme a tu palabra, que nuestros empleos, nuestros trabajos, nuestra manera de sostenernos también es muy importante para ti. Señor, bendice el trabajo, la obra de nuestras manos, como dijo el salmista, confirma. Y ayúdanos a tomar decisiones sabias. Guíanos en esta hora. Si tú estás con nosotros, la casa va a ser levantada. Pero si tú no estás con nosotros, por más que nos esforcemos y perdamos nuestra vida en eso, Señor, nunca vamos a ver lo que queremos. Guíanos, Señor, en esta hora y danos de tu sabiduría, danos de tu paz. Y, Señor, oramos que cada uno de los que están aquí pueda también tener un compromiso contigo. Tú quieres estar cerca de cada uno de nosotros, pero nosotros muchas veces nos alejamos de ti. Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo pueda hacer una obra profunda en cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.